Televisa presenta. El médico griego, padre de la medicina y la ética médica, Hipócrates, dijo: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos directamente al caso de hoy. Doctora Polo, ¿hasta dónde hemos llegado? Yo fui bien donde la doctora y ahora no siento mi pie y tengo hasta un hueco en la planta de mi pie. Doctora Polo, yo soy una profesional completamente seria y le he dado a mi paciente todas las herramientas para que ella controle su enfermedad, pero tampoco puedo ser su niñera. El pie diabético es definido como la infección, ulceración o pérdida de tejido del pie en pacientes diabéticos con neuropatía, esté o no asociada a enfermedad arterial periférica de las extremidades inferiores. Esta enfermedad es una de las complicaciones más graves de la diabetes mellitus, ya que provoca en el paciente un gran sufrimiento, altos costes económicos y además supone una considerable carga para la familia del paciente, profesionales de la salud, servicios sanitarios y la sociedad en general. Buenas tardes, Gabriela. Usted es la demandante de este caso. Descríbame qué relación tiene con la doctora Camila Guerra y qué es lo que pide a cambio para resolver este caso. Bueno, doctora, le cuento un poco de mi historia. Tengo 50 años y desde hace 8 años me detectaron diabetes. Un día mi vecina me vio que estaba bien malita y me acompañó al hospital. Y después de unas pruebas me dijeron que tenía diabetes y que tenía que seguir un tratamiento. Bueno, después de unas semanas de este tratamiento ya estaba cansada de tomar esas pastillas y que tenía que tomármelas además todos los días. Y además me provocaban diarrea. Entonces, se le comenté esto a mi vecino que un día me lo encontré y él me recomendó un doctor que con unas agüitas te curaba toda enfermedad. Fui a verlo y efectivamente me sentía mejor con su tratamiento y sin tomar tantas pastillas que me mandó esa doctora. Bueno, pero después empecé a no sentir mi pie derecho. Yo tengo un perrito, entonces yo sé jugar con él. Ya no sentía que me lamía el piecito, o cuando jugábamos me sabía morder así suavecito el pie y no sentía nada en ese pie. Además estaba como reseco, un poco agrietado, entonces ya me asusté. Ya asustada por todo eso, volví al hospital y la doctora me dijo que tenía que seguir un tratamiento, otra vez esas pastillas, porque mi diabetes no estaba bien controlada. Yo no sé por qué me decía eso, si yo me tomaba las agüitas tal y como me decía mi otro doctor. Bueno, le seguí el cuento a esta doctora y seguí ese tratamiento. Pero había días que yo me cansaba ya de tomar todas esas pastillas y me tomaba mis agüitas. Sin embargo, un día me vi que la planta de mi pie estaba como un poco lastimada, como que tenía un huequito. Y se veía horrible, horrible eso. Entonces, doctora Polo, ¿cómo puede ser esto posible? Esta doctora con sus medicamentos no ha hecho nada por curarme. Es más, desde que tomé esos medicamentos ha empeorado toda mi situación. Entonces, Gabriela, usted estaría demandando a su doctora porque ella no habría dado un buen tratamiento para usted. Claro, yo llegué con una molestia tan pequeña, doctora Polo, y ahora con todo este problemonte que tengo por esas pastillas que me ha dado esta doctora es una charlatana, no debería ni llamarse doctora. Bueno, entonces vamos a ver, doctora Guerra, cómo responde usted a la demanda de Gabriel. Yo soy una profesional completamente preparada. Estudié 6 años de medicina en Harvard y además hice mi especialización en endocrinología durante 4 años más. Yo sé cómo tratar perfectamente a Gaby, pero Gaby no ha seguido mis indicaciones. Doctora Polo, ¿qué va a hacer estudiar a esta señora? Seguro que ella pasó solo copiando si a mí no me logra curar. A ver, señora Gabriela, por favor, respetemos el turno de expresarse de la doctora Guerra, ¿está bien? Bueno, entonces, doctora Guerra, ¿me podría dar una idea de cómo fue que llegó la señora Gabriela a su consultorio? ¿En qué estado llegó? Ok, cuando Gaby solicitó una consulta conmigo, Gaby me mencionó que presentaba síntomas como cansancio en el día, tenía mucha sed, tenía que ir muchas veces al baño y además me decía que siempre tenía hambre a cada rato a pesar de que ella ya comía. Entonces yo en base a estos síntomas decidí realizarle una prueba de glucosa en ayunas para Esta medir. prueba es la que normalmente se realiza para diagnosticar esta enfermedad.
Sí, yo llegué a la conclusión a través de los síntomas que Gaby tenía diabetes. Entonces, para confirmarlo, realicé la prueba de glucosa en ayunas, la cual nos dice que si tiene un valor mayor a 126 miligramos sobre decilitro, la paciente presenta diabetes mellitus tipo 2. Y en Gaby, las dos pruebas realizadas, salió el porcentaje mayor a este número, confirmando mi diagnóstico. Ya, entonces, una vez que usted realizó el diagnóstico, empezó con el tratamiento. Sí. Mi pregunta va dirigida a por qué la señora Gabriela dice que no le ha dado un buen tratamiento. A ver, como yo le expliqué a Gaby, la diabetes mellitus es una enfermedad que no se cura, sino más que todo solo se controla. Y le expliqué que teníamos dos tipos de tratamiento. El uno era el tratamiento farmacológico y el otro el tratamiento no farmacológico. En el tratamiento no farmacológico le recomendé que empiece un estilo de vida más sano, que haga ejercicio durante 1 hora mínimo 3 veces a la semana, que deje los dulces por completo, los azúcares, los chocolates que a Gaby le encantan tanto. Y le recomendé que también a su dieta deje los carbohidratos y aumente más vegetales y verduras. Pero ella no me hizo caso. Y además, como tratamiento farmacológico, le receté metformina 500 miligramos, la cual le dije que tome 500 miligramos en la noche durante una semana. La siguiente, durante 500 miligramos en el día y en la noche. Y después 500 miligramos en la mañana, tarde y noche. Que este siga mis indicaciones y que la diabetes se va a controlar Esas perfectamente. pastillas solo me causaban diarrea, doctora. Solo eso me causaban. Pero entonces, señora Pero Gabriela, Gaby usted... nunca me mencionó que le causaban diarrea. Gaby a mí nunca me mencionó que las Claro, pastillas... porque ¿cómo iba a regresar donde una doctora que solo me hacía mal? A ver, señora Gabriela, entonces, por esa razón fue que usted decidió ir donde el otro doctor que menciona y que le recetó únicamente plantas para su enfermedad. Verá, le cuento. Yo comencé con el tratamiento que me dio la doctora, pero este solo me provocaba malestar, mucho malestar. Pasaba todo el día con malestar, me dolía el estomaguito y a cada rato al baño. Entonces yo estaba preocupada y en uno de esos días me lo encontré a mi vecino y yo le comenté mi situación y él me dijo que él conocía a un doctor que curaba todas las enfermedades y que deje de estar tomando esos medicamentos y él me acompañó a conocer a este doctor. Yo le expliqué mi situación y él me dio él me dio unas agüitas que tomar, me dijo que tenía cómo prepararlas, cómo tomarlas diariamente y yo realmente me sentí mucho mejor. Me sentí mucho mejor que estar tomando todas esas pastillas que me mandaba la doctora. Ya, pero ¿usted no cree que quizás el haber tomado esas plantas para su enfermedad y no el tratamiento que le había recetado anteriormente su doctora pudieron ser los causantes de lo que ahora le está demandando a la doctora Guerra? No, ¿cómo va a ser eso? Si yo estaba muy bien y de la noche a la mañana pasó esto con mi pie y yo fui bien donde la doctora, solo tenía esa pequeña molestia y ahora no, ahora mi pobre pie está mal con ese hueco, con ese lastimado, no sé cómo explicarlo, pero ella no, ella solo logró que eso me provocara. Doctora Polo, eso es mentira. Yo le dije a mi paciente que ¡Qué apenas mentira! A ver, ¿qué me viene a estar llamando mentirosa usted? Usted es la mentirosa, una doctora. molestia o algo respecto a las pastillas que estaba tomando, que acude inmediatamente conmigo y que no deje pasar. Pero ella no ¿Cómo iba a pudo. acudir Solo donde ella, doctora, para que me yo haga le dije peor? que A ¿Para ver, que me por haga peor? favor, No. silencio, por favor, orden. yo le recomendé un control durante 3 meses, cada 3 meses, y ella dejó de venir. Entonces yo no puedo tampoco estar atrás de ella. No puedo obligarle a tomar las pastillas. Yo le recomiendo y todo, pero ella no hizo No, nada. Y yo le no. hablé a Gaby sobre las complicaciones que llevaba a tener diabetes mellitus tipo 2. Le dije que si ella no tomaba los medicamentos, se iba a ver afectada su visión, iba a tener problemas renales, iba a perder la sensibilidad y la cicatrización de cualquier herida se iba a volver más compleja y así muchos más. Y a Gaby le dije que venga y no ha venido. No, 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 no. Un Las tiempo cosas no son tomó el así, doctora. tratamiento, pero luego ya dejó, No, no, ya esta doctora es una charlatana. Las cosas no fueron así. No, doctora. Usted debería quitarle ese título porque ella A va a hacer ver, mucho más daño a más personas. a Eso ver, debe tiene que saberlo. no, Verá, a doctora. ver. Señora Yo Gabriela, por tengo... favor, necesitamos respeto con la demandada. Si va a dirigirse hacia ella, por favor, que sea de una forma respetuosa. Verá, doctora. Yo tengo evidencia. Yo tengo evidencia y ya le voy a mostrar cómo yo no tenía nada en mi pie.
Entonces, producción, por favor, las evidencias que nos menciona la demandante Gabriela. Vaya, sí, tiene una lesión grave la demandante. Bueno, igual ustedes lo podrán estar viendo en su pantalla en estos momentos. Ella ha mencionado también que tiene un testigo, pero con el testigo vamos a conversar un poco después de los siguientes cortes comerciales. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. La amenaza de una posible amputación suele asustar mucho a los pacientes afectados por úlceras diabéticas, pero muchas veces esa preocupación no es suficiente para cambiar hábitos de vida arraigados. Nos olvidamos muchas veces de lo importante que es educar. Y educar es enseñar a nuestros pacientes cuán importante es todas las acciones que ellos pueden hacer para prevenir tener. Pero bueno, pero aún vas descalzo. Sí. A ver, papá, te han dicho que no puedes usar la bolsa de agua caliente para los pies. Y que no te cortes las uñas con el corta uñas que te puedes hacer. Te han dicho que uses calcetines nuevos. Y yo no me pienso poner estos zapatos. ¿Por qué? Porque no me gustan, son feos. Papá, pero es que no se trata de si son feos o no. Tal como tienes el pie, te los tienes que poner. ¿Cuándo tienes podólogo? Creo que el martes que viene. ¿Crees? No sé, no me acuerdo ahora. Bueno, pues te lo apunto aquí, vamos juntos. Me acuerdo. ¿Cómo llevas las curas? Bien, ayer fui a la enfermera y ya miró todo lo que tenía que mirar. Vale. En serio, papá, cuídate. De acuerdo. Te quiero. La falta de sensibilidad propia del pie diabético impide que el paciente se dé cuenta de la aparición de callos, grietas o pequeñas lesiones que puedan derivar en una úlcera. Por este motivo es tan importante la revisión diaria, no solo del pie, sino también del calzado. Más pequeñas o los pasos más cortos valen tanto como los largos. Caso cerrado. Estamos en el 2021 y la diabetes sigue siendo una de las enfermedades más comunes. Sin embargo, las complicaciones que conlleva esta enfermedad son verdaderamente de terror. Hoy hablaremos del pie diabético. ¿Sabías que el primer paso en el manejo de las úlceras del pie diabético es evaluar, graduar y clasificar la úlcera? La clasificación se basa en la evaluación clínica de la extensión y profundidad de la úlcera y la presencia de infección o isquemia, que determinan la naturaleza y la intensidad del tratamiento. Para evaluar la isquemia, todos los pacientes con úlceras del pie diabético deben medir el índice tobillo-brazo y la presión del dedo del pie. A continuación veremos la clasificación de Meggy-Wechsler. Es probablemente, junto con la clasificación de Texas, el sistema de estadiaje de lesiones de pie diabético más conocido. Fue descrita por primera vez en 1976 por Meggy, pero fue popularizada por Wechsler en 1981. Este sistema consiste en la utilización de 6 categorías o grados. Esta clasificación se basó únicamente en la evaluación clínica, profundidad de la úlcera y presencia de necrosis, y no tuvo en cuenta la variabilidad en el estado vascular del pie. El grado 0 no va a haber lesiones visibles. Va a ser un pie de riesgo, va a caracterizarse por callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes y dedos en garra, y deformidades óseas. El grado 1 van a presenciarse úlceras superficiales. Se caracterizan por destrucción del espesor total de la piel.
El grado 2 son úlceras profundas. Penetra la piel grasa, ligamentos, pero sin afectar el hueso y se encuentra infectada. El grado 3 son úlceras profundas más acceso. Se caracterizan por ser extensa y profunda, secreción y mal olor. El grado 4 va a presentarse gangrena limitada, necrosis de una parte del pie o de los dedos, talón o planta. Y el grado 5 es una gangrena extensa, en la que todo el pie está afectado y van a presentarse efectos sistémicos. A continuación veremos más sistemas de clasificación. El sistema de Wegner predice malos resultados. Sin embargo, este ha dejado de ser utilizado por la falta de especificidad para describir la profundidad. Otra manera de clasificarlos es la presencia del Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético, en el cual propone clasificar todas las úlceras según las siguientes categorías: perfusión, extensión, profundidad, infección y sensación, el llamado sistema PEDIS. Sin embargo, este es utilizado principalmente con fines de investigación. La Universidad de Texas introdujo un sistema de clasificación clínica para las heridas del pie diabético que evalúa la profundidad de la herida, la presencia de infección y la enfermedad oclusiva arterial periférica para cada categoría de la evaluación de la herida. Este sistema actualizó la clasificación de Wegner, en el cual se va a observar 4 grados. El grado 0, en el cual se observa un pre o post ulcerativo. El grado 1, en el cual se observa una úlcera de espesor total que no involucra tendón, cápsula o hueso. El grado 2, en el cual se va a ver afectado el tendón o cápsula, sin hueso palpable. El grado 3, en el cual van a encontrarse sondas para hueso. Además, se van a encontrar subetapas, en la cual representa A, no infectado, B, infectado, C, isquémico y D, infectado o isquémico. Dada toda esta información, tenemos que sugerirles cuidar su pie. Gracias. Las principales causas de enfermedad crónica y pérdida de extremidades en todo el mundo, que afectan actualmente a 383 millones de personas. Se predice que para el año 2035 el número de casos de diabetes reportados se elevará a 500 millones. La prevalencia del pie diabético está situada entre el 8 al 13% de los pacientes con esta enfermedad y afecta mayormente a aquella población de entre 45 a 85 años. El riesgo de amputaciones para los pacientes diabéticos es hasta 15 veces mayor que en pacientes no diabéticos, mientras que la incidencia de amputaciones en pacientes diabéticos se sitúa entre 2.5 a 6 pacientes de cada 1000 por año. En nuestro país, en la última década ha presentado un incremento considerable de los casos de diabéticos y es la primera causa de muerte en el país. En relación a la complicación del pie diabético, en el año 2010, el Censo de Discapacidades dado por el Ministerio de Salud Pública estimó una prevalencia de amputaciones de entre el 24 al 27%. En el 2011 se registraron 700 casos de pacientes con úlceras en las extremidades inferiores, de los cuales la incidencia de amputaciones de extremidades inferiores reportadas por los hospitales fueron del 65%. Después de la amputación de una extremidad inferior, la incidencia de una nueva úlcera o de una amputación contralateral dentro de los 2 a los 5 años próximos es del 50% y se dice que la supervivencia de los pacientes diabéticos amputados es significativamente peor que el resto de la población. Bienvenidos una vez más a Caso Cerrado. Como hemos visto en el caso de hoy, se trata de una paciente que tiene pie diabético. La demandante, la señora Gabriela Murillo, demanda a su doctora, la doctora Camila Guerra, y dice que el tratamiento que esta doctora le ha brindado ha empeorado su cuadro clínico. Hemos visto anteriormente ya las evidencias que nos ha presentado la señora Gabriela Murillo y a continuación vamos a hablar con el testigo. Que pase el testigo, por favor. Bueno, hemos ya podido observar las evidencias que nos ha dado la señora Murillo y a continuación vamos a hacer pasar a su testigo, el señor Freddy Oña. Adelante. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes. Le agradecería si nos comenta sobre su relación con la señora Murillo y qué información puede acotar para este caso. Bueno, le comento que la señora Murillo es, en primer lugar, mi vecina. A mí hace un tiempo atrás, específicamente hace 10 años, me dijeron
que tenía esto del azúcar, esta azúcar en la sangre un poco alta. ¿Quién le Entonces, dijo? ¿Un doctor? sí, me mandó a hacer exámenes y me dijo, está el azúcar alta. Listo. ¿Y le diagnosticaron diabetes como tal o solo le dijeron que tenía el azúcar alta? Solo me dijo que tengo el azúcar alta. Al saber eso, yo decidí mejor acudir al médico naturista, el cual me podía ayudar con una que otra hierba, una que otra cosita natural para mejorar mi azúcar. Y le ¿Por cuento que me qué ha hecho muy bien. y por qué razón decidió no confiar en el tratamiento que le pudo haber dado su médico? Sinceramente, yo no confío en esos tratamientos de los doctores porque les deja ciegos a las personas, les hace daño, después que tienen que ir al hospital, que deben inyectarse una que otra cosa. Entonces, para mí lo mejor es la medicina tradicional. Por eso también le comenté a mi vecina que ella cuando le han diagnosticado diabetes, que igual siga con esta medicina tradicional y me ha hecho caso, eso es lo bueno, que me ha hecho caso, porque cuando se estaba haciendo atender con esa doctora, no sé ni el nombre, cuál será, pero me decía que le iba mal, que ella a veces hasta ciega se quedaba por tomar esas medicaciones, y eso no es lo correcto. Yo una Y vez que le llevé al médico natural ya se sintió completamente bien. Y cuando se va a hacer atender en cambio con la doctora, resulta que tiene infección en los pies, que no ve, que tiene problemas en los riñones. O sea, para mí la doctora es la mala aquí. este tratamiento a usted no le ha dado ningún efecto negativo? Le comento que desde que estoy tomando estas medicaciones y también últimamente me recomendó mi médico naturista una sustancia llamada moringa, me ha ido súper bien con mi azúcar, con mi autoestima, ya no me enfermo con nada, me ha ido súper bien. Bueno, muchas gracias por la información que nos ha brindado. Sin embargo, me gustaría realizarle una recomendación. Creo que sería mejor que usted acuda a un médico con bases científicas, que se basen en las evidencias para dar un tratamiento, más no en las experiencias ni en tratamientos naturales, porque, bueno, yo tengo entendido que eso no tiene mucha evidencia. También sería importante que no brindar este tipo de información que puede afectar la salud de otras personas, como es en el caso de la señora Murillo. Muchas gracias por su información. Igual, gracias, doctora. Bueno, entonces ahora vamos a llamar a los médicos que nos van a guiar de mejor forma con respecto a esta enfermedad, para de esta manera poder tomar un veredicto al respecto de este caso. A continuación tenemos la presencia de reconocidos especialistas en este tema, que nos brindarán información adecuada y oportuna con aspectos fundamentales acerca de este caso. Bienvenidos al doctor Marcelo Cárdenas y a la doctora María Fernanda Valladares. Buenas tardes, doctora Polo. Para mí es un gusto estar el día de hoy en su programa. Igualmente, yo soy especialista en pie diabético con una trayectoria de aproximadamente de 10 años y espero sirva mucho mi conocimiento para resolver el siguiente caso. Estoy segura de que así será. Buenas tardes, doctora Polo. Soy igual que mi compañero, especialista en pie diabético. Y bueno, hay que explicar claramente qué es esta patología y quedar en claro ciertos puntos. Entonces, el primer punto es que ningún factor de riesgo por sí solo es responsable de una úlcera en un pie diabético, sino que la combinación de varios de estos factores va a crear el impacto suficiente para la creación de una úlcera. Para esto vamos a empezar de cómo se va a dar esto. Entonces tenemos varios factores que son modificables y no modificables, como les presento aquí. Dentro de los factores modificables tenemos un control glucémico deficiente y fumar. Las personas fumadoras de grandes años se ha visto que tienen mayor probabilidad de presentar una neuropatía diabética y su posterior complicación en el caso de una úlcera. Y factores no modificables como la neuropatía periférica con pérdida de la sensibilidad protectora, las deformidades del pie que son características de las personas diabéticas
un callo o lesión preulcerativa, la antecedente de amputación de un pie y parte del pie de un dedo, el deterioro visual, que es parte de la fisiopatología de la diabetes, y la nefropatía diabética, especialmente en aquellos pacientes que presentan diálisis. Y tenemos por último la enfermedad arterial periférica. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a hablarles un poquito de cómo es que se va a dar esta complicación en un pie diabético que resulta ser la úlcera. Para entender sobre esta complicación en un pie diabético, que es la formación de una úlcera diabética, hay que tener en cuenta una tríada clásica de un pie diabético, que es la neuropatía periférica, la isquemia y la infección. La neuropatía periférica es la pérdida de la sensibilidad debido a un daño en los nervios periféricos, y esto se debe por el exceso de glucosa en sangre, que es frecuente en aquellos pacientes que han tenido diabetes mellitus mal controlada por 8 a 12 años. El exceso de glucosa en sangre hace que disminuya la formación de ciertas sustancias que permiten que las células nerviosas realicen sus funciones normales. Por ende, este exceso afecta a la conducción de estas células, causando la pérdida de la sensibilidad. Además de la microangiopatía inducida por este exceso conduce a la lesión de los nervios motores y sensoriales, y una alteración del sistema autónomo que causa disminución de la sudoración, y por ende la piel va a estar seca, va a tener fisuras, y este es da como resultado una mayor probabilidad de una úlcera. La siguiente parte de esta tríada característica de un pie diabético es la vasculopatía. La hiperglucemia causa una disfunción de las células endoteliales y anomalías de las células lisas en las arterias periféricas, siendo la disfunción endotelial la alteración más grave, que afecta a la microcirculación, provocando un engrosamiento de la membrana basal, aumento de la viscosidad de la sangre, alteraciones del tono microvascular, la disminución del flujo sanguíneo, el aumento de ciertas sustancias como es el tromboxano 2, que conduce a un estado de hipercoagulabilidad plasmática. También se ha visto que va a haber una disminución en la síntesis de óxido nítrico, por ende va a haber menor capacidad de vasodilatación y alteración en la coagulación. La presencia de aterosclerosis provoca finalmente una isquemia, que provoca una alteración en la microcirculación. Otra parte de la tríada característica de este pie diabético es la inmunopatía. Es decir, el sistema inmunológico de un paciente con diabetes es mucho más débil que las personas normales, y por lo tanto las infecciones del pie en un paciente con diabetes, sobre todo mal controlada, es una condición debilitante que amenaza las extremidades. El estado hiperglucémico provoca una elevación de las citocinas proinflamatorias y un deterioro de las funciones de las células que regulan esta inflamación. Esta glucosa alta en sangre es un buen medio para crecimiento bacteriano. Entonces, teniendo en cuenta estos tres principios, ustedes van a decir cómo se va a producir la lesión. Pues claro, va a existir un estrés mecánico. Es decir, los pies, las extremidades inferiores son insensibles, pero principalmente dentro de las características de una diabetes mal controlada, se va a dar una deformidad de los pies. Esta deformidad provoca el aumento de los puntos de presión, en especial en la cabeza de los metatarsianos, y esto provoca aumento de la presión, y como el paciente no siente, genera más presión, o sea, sigue caminando y se llega a lastimar. Esos son algunos factores externos, también como un mal calzado, tener una pequeña piedrita en el zapato. Como no siente, sigue caminando, se lesiona, no siente, sigue. Y causa estos daños como es la úlcera. Entonces, por lo general, las úlceras ocurren en la planta del dedo, en la planta del pie, en el primer dedo del pie, en el talón. Y como les dije, en algunos factores externos tenemos mala utilización de un calzado, pequeños traumas, en especial que se ha visto con mayor prevalencia. Se refiere al tratamiento, se debe hacer un control adecuado de la glicemia, un control del peso, una buena alimentación y utilizar zapatos adecuados con planta ancha que permita una buena movilidad del pie y de los dedos, sin costuras y en especial zapatos deportivos.
Cuando el paciente, en cambio, llega a presentar lo que es una infección, debemos tener mucho énfasis, ya que las infecciones va a ser una seria amenaza del pie y del miembro inferior afectado, por lo que tiene que ser evaluado y tratado rápidamente. Una de las maneras más sencillas para poder evaluar las infecciones es mediante la clasificación del IDSA y del Grupo Internacional de Trabajo de Pie Diabético, en la cual se ha dividido como leve, la cual es una infección superficial con celulitis mínima, moderada, la cual es profunda o de mayor extensión, y severa, la cual se acompaña de signos sistémicos y de sepsis. Y según la clasificación que se tenga, la vamos a dar un tratamiento adecuado. Como por ejemplo, aquí tenemos la clasificación leve, en la cual nosotros vamos a dar amoxicilina, ácido clavulánico, ciprofloxacina, clindamicina, cotrimoxazol o cefalexina. Cuando es una infección moderada, estará dirigida a estreptococos, enterobacterias y bacterias anaerobias, en la cual podemos dar moxifloxacino, clindamicina o levofloxacina. Y en el caso de una infección severa, vamos a dar para bacterias, especialmente lo que son Staphylococcus aureus, meticilino resistentes o Pseudomonas aeruginosa. El fármaco, como puede ser piperacilina tazobactam, imipenencelistatina o ertapenem. También vancomicina o linezolid. En cambio, cuando nuestro paciente va a presentar una úlcera, debemos tener en cuenta que las úlceras se deben evaluar y documentar el tamaño, la profundidad y la posición de la úlcera. Para esto se utiliza un sistema estandarizado para documentar la gravedad de la úlcera. En este caso se utiliza el SYMBAD. Este quiere decir que nos va a decir dónde está la úlcera, como el sitio de la úlcera, la isquemia, neuropatía, infección bacteriana, área y profundidad. O también podemos utilizar lo que es el sistema de Texas. Entonces nosotros, una vez que se tiene ya la úlcera diagnosticada, el paciente, si tiene una úlcera, en este caso en una región plantar, se recomienda la descarga de presión por medio de un dispositivo o una bota de yeso a nivel del tobillo, que deja la zona de la úlcera sin cubrir, como podemos ver en la imagen. Entonces se puede ofrecer un dispositivo de descarga alternativo hasta que se pueda proporcionar el yeso. Y de acuerdo a las guías NICE sobre la úlcera por presión, nos recomienda que se utilice dispositivos y estrategias de redistribución de la presión para minimizar el riesgo de desarrollo de la úlcera por presión. Se puede utilizar la presión negativa en la terapia de las heridas después del desbridamiento quirúrgico de las úlceras en el pie diabético. En el caso que sea una úlcera superficial con infección limitada al tejido blando, se puede igual hacer una limpieza, desbridar todo el tejido necrótico y el callo de su alrededor. En caso de ser una úlcera, pero ya está un poco más profunda, se debe pensar en una intervención quirúrgica para eliminar el tejido necrótico. Con lo que respecta a la enfermedad arterial periférica, en este caso nosotros vamos a poder hacer lo que es una revascularización. Entonces a estos pacientes se debe utilizar lo que es el sistema Wi-Fi, en el cual nosotros vamos a poder ver, nos va a decir la úlcera, si hay isquemia y si hay infección. Entonces este es un sistema para estratificar el riesgo de una amputación y el beneficio de la revascularización. Entonces es importante evaluar y tratar urgentemente a los pacientes con signos o síntomas de una enfermedad arterial periférica y una infección de pie diabético, ya que tiene un riesgo especialmente alto de una amputación mayor de la extremidad. Bueno, a continuación vamos a dar el veredicto de este caso. Primero agradecer a los especialistas que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, tomando en cuenta todos los argumentos dados por los especialistas, las evidencias y el testigo traído por la señora Murillo, he decidido negarle la demanda por los $10,000 y le aconsejaría que siga un tratamiento médico. Caso cerrado. Gracias. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo capítulo. Gracias. Caso cerrado.